El problema número uno me dice lo siguiente, dice, problema número uno, al estudiar la reacción en fase gaseosa, aquí me faltó estudiar la reacción en fase gaseosa, 2A más B me da R, en dos experimentos se obtuvieron los siguientes resultados, ¿ok? Entonces tenemos el primer experimento. El primer experimento me dice, se alimentó una mezcla con 40% mol de A, 40% mol de B y 20% del gas inerte en un reactor o en un matraz, en el caso de ustedes, a, a volumen constante, ¿sale? Y a una temperatura de 100 grados Celsius de temperaturas constantes, ¿sale? Me da los datos de tiempo en horas, todos estos datos que están aquí, y me da la presión en atmósferas, todos estos datos que están acá. Después, me da lo que se hizo en el experimento número 2. Dice, se alimentó la mezcla equimolar A y B, o sea, 50 y 50. Acuérdense que equimolar es 50-50 y tengamos en cuenta eso, ¿no? En un reactor discontinuo a una presión de 2 atmósferas a 200 grados Celsius de temperatura constante. Sale. Y me da el tiempo en horas y me da el volumen en horas. Entonces aquí hay que prestar mucha atención. Esto que está aquí está en volumen y esto que está acá está en atmósferas. Entonces déjame darte una introducción a esa parte. Entonces lo que estamos manejando ahorita son el tratamiento de datos cinéticos. Ya vimos volumen constante y volumen variable, ¿vale? Bien, para el tratamiento de datos cinéticos, pues tenemos reacciones bimoleculares, trimoleculares, de cualquier orden, de volumen constante y de volumen variable. Siempre vamos a encontrarnos todo ese tipo de cosas cuando tengamos nosotros una reacción química, ¿sí? O cuando estamos tratando datos cinéticos. Bien, tenemos que a volumen constante, las reacciones bimoleculares irreversibles son de segundo orden, por lo general son de segundo orden, ¿sale? Por ejemplo, consideremos la siguiente reacción. AA me da BB. ¿Sale? Ya saben que esta y esta son los coeficientes y se escriben en minúscula. Estos dos reactivos me generan unos productos. ¿Cuáles son? No sé. De momento puede ser cualquier producto. ¿Sale? Con la correspondiente ecuación cinética. Sabemos que la ecuación cinética para esta expresión siempre va a ser esta que está aquí. Ustedes saben que la velocidad acá y la velocidad acá tiene que hacer exactamente lo mismo, por lo cual los productos también tienen que tener la misma velocidad en cada uno de ellos. Y entonces por eso proponemos menos RA, acuérdate que siempre pongo aquí la de reactivo, es igual al reactivo A, o la velocidad en el reactivo A, que es esto que está aquí, va a ser igual a la velocidad en el reactivo B, y también va a ser igual a la velocidad de los productos, los que sean, ¿sale? Y entonces expresábamos nuestra ecuación de manera cinética para esta reacción que tenemos aquí, pues será simplemente menos RA es igual a K por la concentración en A por la concentración en B. Esta era la ecuación representativa de esta expresión cinética que nosotros estamos viendo acá. Y en base a esto, pues ya hacíamos los ajustes necesarios. Derivábamos e integrábamos para poder calcular el orden y la constante de velocidad. ¿Vale? Bueno, entonces teníamos esta ecuación de la ecuación de velocidad de reacción, ¿sale? Entonces, lo que sustituíamos era esta de aquí, ¿te acuerdas? Nunca se te olvide esta parte de aquí. La derivada de la concentración en A es igual a CA0 por dxa, con su negativo. Con el negativo de esto y el negativo de esto de aquí se volvía positivo, acuérdate de eso. ¿Vale? Entonces, acuérdate de esta expresión. Esta de aquí la voy a sustituir acá. Y ahora tengo para el siguiente reactivo. Ojo, esto es para reactivos y siempre fíjate, es la misma expresión, solamente que para productos solamente aquí le pones un positivo. Para reactivos aquí le pones un negativo. Entonces, si es producto, es esta misma expresión. Ya sabes que esta puede ser R, S, T, W, lo que sea. Solamente que si es reactivo, es negativo. Si fuera este un producto, entonces aquí tendríamos que tener un más. Y esta de aquí siempre va a ser el coeficiente de la letra que está aquí. Y siempre por regla general, esta va a ser A. ¿Sale? Entonces, en este caso, tengo que la concentración en A va a ser igual a CA0 por 1 menos XA. Ya sabes que simplemente estamos factorizando esto de acá. Si yo viera esta de esta manera, aquí sería CA es igual a CA0 menos A entre A por la concentración de A por XA. Entonces, A entre A me va a dar 1. Entonces, me queda que CA es igual a CA0 menos CA0 por XA. Factorizamos el CA0 y me queda CA0 multiplicado por 1 menos XA. Por eso es que esta siempre es así. Entonces, para el caso de B, proponemos esto que está aquí.
CB es igual a CB0 menos B entre A, ya saben los coeficientes de B y el coeficiente de A, por CA0 por XA. Entonces esto es para reactivos. Te vuelvo a repetir, si se tratara de productos, nada más aquí se pone un positivo. Y entonces ya tenemos esta expresión. Y aquí es donde va a empezar lo bueno de esta parte, ¿sí? Porque aquí voy a factorizar esta parte que es CA0. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo va a factorizar CA0, profesor? Si aquí nada más tengo CA0 de un solo lado. Ah, pues fácil. Si este CA0 la multiplico por esta, tengo que dividir este que está aquí entre CA0 para poder factorizar este que está aquí. Y entonces lo vamos a factorizar de la siguiente expresión. Mira, factorizamos esta parte que está aquí. Aquí no la estoy colocando, pero para factorizar este CA0, simplemente pongo CA0 que multiplica CB0 entre CA0 menos CA0 por XA. ¿Sale? Ahí está, por menos XA. ¿Vale? Entonces, vamos acá. Lo que hicimos aquí nada más fue sustituir la primera, esta que está aquí, y luego sustituir la segunda, que es esta que está acá. Y mira, me queda de esta manera. Aquí lo dejé de esta manera y vas a ver que es más engorroso y más complicado que si tú factorizas de inmediato esta parte de acá. Pero bueno, vamos a hacerlo todo como viene en el libro y después lo hacemos de una manera más práctica. Entonces, este de aquí lo multiplicamos por este, me queda este de aquí, y luego este de aquí lo multiplico por este y me queda esto de acá. Listo, ahora para hacer que todo esto funcione y poder encontrar los cambios necesarios, yo tengo que multiplicar esta por esta, tengo que multiplicar esta por esta que está aquí, luego esta por esta y esta por esta que está acá, ¿vale? Y mira, hago esas multiplicaciones y me queda esta expresión de esta manera. Es un poquito más complejo, sí, pero pues al final se entiende lo mismo. Al final este y este son iguales, por lo cual puedo factorizar esto que está aquí adentro, ¿vale? De la siguiente manera. Aquí está. Aquí tenemos ya esta expresión. ¿Qué hice acá? ¿Te acuerdas que te dije que podía factorizar acá? Entonces era mejor factorizar desde antes que estar haciendo todo esto que hice acá. Pues lo que hice acá simplemente fue factorizar esta parte de aquí, el CA0, en esta parte de acá. ¿Sale? Entonces empezamos a hacer las multiplicaciones correspondientes y llegamos a esta expresión. Entonces ya que tengo esto, ahora vas a darte cuenta otra vez, vas a volver a factorizar. Este de aquí y este de aquí son iguales, por lo cual podemos factorizar aquí. Entonces, factorizamos ahora este CA0 de toda esta expresión. Te digo, fue un relajo aquí, pero en el ejemplo que vamos a ver esto mismo que acabamos de hacer, pero factorizando antes la expresión para el reactivo B, ¿sale? Entonces simplemente aquí factoricé CA0 y ya tengo esta expresión. Factoricé CA0 de todos aquí, aquí está. Entonces me queda esta expresión de aquí, esta expresión de acá y esta expresión de acá, sin ningún problema. ¿Por qué decidí que está al cuadrado? Bueno, si yo multiplico esta por esta que está aquí, me queda esta que está aquí dividiendo entre esta que está acá. Ahora, esta que está aquí, aquí mira, aquí ya no tengo el CA0. Si multiplico esta por esta, me regresa a esta que está aquí. Y luego ahora, esta que está aquí, la multiplico por esta y me va a quedar esta que está aquí. Y luego finalmente esta, aquí tengo CA0 al cuadrado. Esta la multiplico por esta y regresamos a esta de acá. Es así de simple hacer una factorización, aunque entiendo que a algunos se les complica. Entonces yo les recomiendo pausar el video que están viendo ahorita o que van a estar viendo más tarde e ir viendo las ecuaciones para que vayan viendo cómo es que yo factoricé. Por eso es que las pongo de diferente color, para que me vaya siguiendo qué, cuál con cuál y cómo se fue sacando todo esto de aquí para reducir la expresión. Entonces ahora la expresión me queda de esta manera. Aquí está. Aún así, hay que ver aquí si se puede simplificar más. Hay algo muy importante que podemos nosotros decir. Podemos decir que CB0 entre CA0, esto es igual a M. Entonces puedo llamar esto M. Entonces todo esto que tenga esta parte de aquí, puedo llamarlo M. ¿Sale? Decía que CB0 entre CA0 es M. Entonces simplemente esta expresión, en la expresión anterior que tenemos aquí, esto de aquí cambió por M y esta parte de aquí cambió por M. Entonces las puse aquí hasta en colores para que entendieras. Mira, aquí está esta M. Ahora, dentro de esta expresión que está aquí, podemos factorizar M. Y aquí puedo factorizar M. ¿Y cómo me quedaría factorizando esta expresión? Bueno, pues me quedaría de esta manera, ¿sí? Aquí estoy factorizando M y me queda menos B entre A por XA, que es esta parte que está aquí. Y aquí simplemente me queda el valor de XA. Simplemente colocar M, como ustedes quieran, ¿sale? Y después el resto de la ecuación. Simplemente volvemos a factorizar esta expresión como ustedes la ven aquí. O sea, esta de aquí
se descompuso en esta que está acá. Ya se ve mucho más fácil ahora poder hacer los despejes. Acuérdate que ahora lo que sigue en esta parte, ya que hayamos simplificado esta expresión, aunque te repito, en el ejemplo vamos a ver una parte más sencilla para poder factorizar y simplificar la expresión y no estar haciendo todo esto que estamos haciendo. Pero bueno, es importante que tú lo veas como en el libro más o menos hace el intento de hacer estos despejes, ¿no? Bueno, el siguiente paso, ya que lo tengo factorizado, es simplemente este que está multiplicando pasa para acá dividiendo y simplificamos esta parte que está aquí, ¿vale? Y vamos a tener esto, mira, aquí esta entre estas se va a simplificar de esta manera. Ok, ahí está. Entonces quité esta parte que está aquí y ahora lo que corresponde de este lado, pues simplemente separar variables. Esto que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y todo esto que tiene que ver con XA junto con el CA0 van a pasar para acá dividiendo, y este va a pasar para acá, de la siguiente manera. Ahí está. Este pasó multiplicando, y todo esto pasó dividiendo de esta forma. Acuérdate que primero separamos variables, y después integramos. Por eso es bien importante el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces tengo esta expresión ahora de esta forma. ¿Qué voy a hacer aquí? Integrar aquí desde 0 hasta XA y aquí al dt desde 0 hasta t. Acuérdate que esa integral si quiero ya no la hago. Esto simplemente va a ser igual a k por dt. Perdón, k por t. Eso es todo. ¿Vale? Bien, entonces me queda ahora la integral de esta manera. Acuérdate que esta de aquí sale como una constante a la parte de afuera de la integral y esto simplemente es t. ¿Sale? Aquí dice, resolvemos finalmente después de separar fracciones parciales y de integrar y reordenar todo esto, al final vamos a llegar a esta expresión. Mira, logaritmo natural de 1 menos xb entre 1 menos xa es igual al logaritmo natural de m menos xa por m menos 1 menos xa. Esto es igual al logaritmo natural de la concentración de A por la concentración de A inicial entre la concentración de B inicial por la concentración de A, que es igual al logaritmo de todo esto que está aquí. Bueno, entonces hasta aquí es más o menos cómo se hace el desarrollo para la parte de volumen constante. Entonces hasta ahí creo que no hay ningún problema. Olvídate un poquito de esto lo podemos analizar más tarde. Lo que me interesa es que llegaras a este punto, a las integrales. Y en este punto tendríamos que cambiar este valor que está aquí. Lo que hacemos es integrar por fracciones parciales y tú sabes que m vale cb0 entre ca0 y de ahí salen estas expresiones que tú estás viendo aquí de m. Por eso es que aquí se vuelven a simplificar, mira, a m, aquí está. ¿Sale? Entonces ahí está, listo. Disculpen el ruido, falleció una de mis vecinas y pues tienen la música ahí y pues es inevitable, ¿no? Pues falleció, pues, ni modo, ¿no? Pero bueno, aquí está esta expresión. Así es como llegamos a la integral. Ahorita, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelven las fracciones parciales y lo vamos a ver de una manera muy simple, ¿vale? Bien. Entonces tenemos ecuaciones cinéticas empíricas de orden n, las que hemos estado trabajando ahorita en la última parte del curso, ¿sí? Cuando no se conoce el mecanismo de reacción, frecuentemente se intenta ajustar los datos con una ecuación cinética de orden n de la siguiente forma. Esta es la que hemos estado trabajando hace un tiempo y acuerdas otra vez, vuelves a reemplazar este valor, reemplazas este valor y das un valor, bueno, este de aquí pasa para acá multiplicando. Aquí vamos a suponer valores de orden 1, 2 y 3 y hacer las operaciones correspondientes donde las K's valgan lo mismo. Este va a ser el orden de la reacción. ¿Sale? Bueno, ya no te lo hago tanto de todos, este es el resultado. Simplemente otra vez aquí, esto se está viendo de una manera de decir, esta es una fórmula, ¿no? El resultado de una expresión de orden n va a ser CA a la n menos 1 menos CA0 a la 1 menos n, y esto va a ser igual n menos 1 por k por t. En teoría, sería más fácil resolver con esta formulita estas expresiones, pero primero hay que entender lo que estamos haciendo, cuánto vale CA y cuánto vale CA0. Y ya con eso tendríamos el resultado. Entonces, esta de aquí se resuelve con esto que tenemos aquí. Pero aquí tendríamos que despejar el tiempo para acá y esto también puede ser para acá dividiendo. Y vamos a ver todos los valores de acá, listo. Todos los valores son consistentes, entonces ese es el orden de la reacción. Y lo que hacemos con esta formulita que tenemos aquí es nada más suponer el orden. Si es orden 1, 1 menos 1, esto sería 0. Y luego 1 menos 1, esto sería 0. 0 menos 0 es 0. Y simplemente este que está aquí multiplicando pasa para acá dividiendo, por lo cual simplemente K sería igual al tiempo, o sería más bien a la inversa del tiempo, eso sería K. Y es correcto si es de orden 1, acuérdate de las unidades.
Las unidades de orden uno son minutos a la menos uno, segundos a la menos uno, horas a la menos uno, para una reacción de orden n. Entonces sí es correcto. Entonces sí me podría servir esta ecuación que tengo aquí como una especie de fórmula para calcular orden uno, orden 2, orden 3, sin estar haciendo derivadas. Pero esto te lo dejo a tu criterio y que tú mismo lo compruebes, porque si yo te puedo decir, ah, mira, usa esta formulita y con eso te resolví la vida y ya no hagas nada, no, porque hay situaciones donde no aplica esta formulita, entonces simplemente aquí está la fórmula, comprueba el mismo problema que vamos a hacer más tarde con esta ecuación, si te sale, uff, ya la tienes de ahí en adelante para hacer esto más fácil, ¿vale? Bien. Entonces el orden n no puede encontrarse expresada y claramente a partir de la ecuación anterior, por lo que es necesario recurrir a una solución por tanteo. Te digo, no se puede ir directamente. Método de prueba y error. Eso ya saben que los métodos de tanteos, tanto como ingenieros químicos como químicos industriales, los tenemos que hacer sí o sí. ¿Para qué? Para ya más o menos tener unos parámetros y poder trabajar con ellos. ¿Sale? Entonces solamente se debe suponer un valor de n y calcular k, como lo hemos estado haciendo. El valor de n que minimiza la variación de k es el valor buscado. Ok, bien. Un hecho curioso de esta expresión cinética es que la reacción de orden n mayor a 1 nunca puede completarse en un tiempo finito. Por eso es que veían en la tabla, decía hasta el final infinito igual a tal valor. Y te decía yo, a partir de ese punto, todos los valores de n de k son los mismos. Ahí está. Por eso me dice que aquí que ese es el hecho curioso. Por otra parte, para órdenes menores a 1, predice que la concentración de reactivo será cero y después negativa en cierto tiempo definido, determinado a partir de la ecuación anterior y por lo tanto, ¿de qué ecuación? De esta ecuación que nosotros estábamos viendo aquí. ¿Sale? Bien. Entonces, como la concentración real no puede caer debajo de cero, no debe de integrar más allá de este tiempo para n menor a 1. No se debe de llegar a cero. Simplemente 0.2, 0.3, 0.1, 0.001 puede ser el orden de la reacción. Pero que digas menos 1 y menos 2, ahí sí ya no se puede. Simplemente un valor entre 0 y menor que 1. O sea, de 0 a 0.99, por así quieres decir. ¿Sale? Solamente entre esos valores. Ya menor que 0 no se puede. Y ojo con eso, ¿eh? Asimismo, como consecuencia de este comportamiento, el orden fraccional observado en los sistemas reales cambiará e irá aumentando hasta alcanzar el valor de la unidad mientras se consume todo el reactivo. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de volumen variable, todo lo anterior dicho era volumen constante. Ya teníamos nuestras ecuaciones también para volumen constante, ¿sale? Entonces, cuando tenemos volumen variable, ¿qué está pasando? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como en todos los casos, un método diferencial de análisis, ¿sí? Este método diferencial de análisis de datos en reacciones de volumen variable es el mismo que se aplica en la situación de volumen constante, por eso digo, sigue siendo lo mismo. A una excepción de que ha de sustituirse pues, ciertos valores. Ahí nada más va a cambiar cómo calculo sea cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, sustituimos esta de aquí con esta que está acá, ¿sí? Sea cero entre el volumen por epsilon A multiplicado por la derivada del volumen entre la derivada del tiempo. O bien dicho, la concentración de inicial de A sobre epsilon A por la derivada del logaritmo de el volumen, ¿sí? Con respecto a la derivada del tiempo. Esto es lo que va a cambiar con respecto a la sección anterior. Acuérdate que antes siempre trabajábamos con esta, sustituíamos esta, y con esa pues podíamos trabajar sin ningún problema. Aquí es un caso similar, no te espantes porque diga aquí, derivada del logaritmo de b, no importa, es exactamente lo mismo lo que vamos a ver, ¿sale? Bien, esto significa graficar logaritmo de volumen contra el tiempo y de ahí tomar las pendientes y hacer todo lo demás, es un método gráfico, ¿no? Entonces, les voy a mostrar unos ejemplitos más adelante para que también podamos verlo por métodos gráficos, pero lo podemos aplicar también como si fuera el volumen constante, un método a volumen variable, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo, solamente hay que cambiar, por ejemplo, estas ecuaciones. ¿Cuánto vale sea cero a volumen variable? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? El método integral de análisis, bueno, son los casos más simples de la ecuación de velocidad, pueden integrarse y proporcionar expresiones manejables de volumen contra tiempo, asimismo que a continuación se examina. ¿Sale? Reacciones de orden cero. ¿Sale? Para una reacción homogénea de orden cero, la velocidad de cambio de cualquier reactivo A es independiente de la concentración de los materiales.
¿Por qué te digo que es independiente? Porque es C a la cero, CA o CB o CR a la cero, pues simplemente va a ser 1. Entonces, esta cual, la reacción de orden cero, pues es independiente de la concentración. Así de simple. Y entonces tenemos esta expresión. La velocidad va a ser igual a la concentración inicial de A entre epsilon A por la derivada del logaritmo del volumen con respecto al tiempo. Eso es igual a K. ¿Por qué K? Porque aquí es de orden cero. Entonces la concentración de A a la cero es 1 y esto de aquí simplemente va a quedar como K. Ok. Bueno, tenemos esta expresión. Entonces, separando variables e integrando, tenemos lo siguiente. Aquí esto va a pasar pues como una constante, sale a la parte de afuera, y vamos a integrar en este caso desde el volumen inicial hasta el volumen final de la derivada del logaritmo de la velocidad del volumen, ¿sale? Derivada del logaritmo del volumen. Y esto es igual a K por T, ¿sale? Esto es lo mismo. Entonces, en resumido, yo voy a tener que la derivada con la integral se cancelan, entonces nada más voy a evaluar desde este punto hasta este punto, o sea, logaritmo de b menos logaritmo de b inicial, de b cero. Y entonces, por leyes de logaritmos, como tengo logaritmo de b menos logaritmo de b cero, pasa ese otro, el que está restando, pasa a la parte de abajo y queda logaritmo natural de b entre b inicial. Y eso es igual a k por t. O sea, no es nada difícil, está completamente fácil, ¿eh? Por eso te digo, no te espantes porque aquí llega el logaritmo. La derivada con la integral se cancelan y nada más evalúas los límites y eso es todo. Ahí está. Para reacciones de primer orden, entonces para orden cero, esta expresión queda de esta manera. Ya la puedes meter a tu formulario así como está. Separando variables, volumen variable, para orden cero, esta es la expresión. Listo. Para primer orden, bueno, hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que aquí sí tenemos la concentración de A, entonces vamos a trabajar con eso. Tenemos que para volumen variable, la concentración inicial de A va a ser igual a CA0 por 1 menos XA entre 1 más epsilon A por XA. Entonces, ojo aquí, cuando tenga reactivo y producto va a ser exactamente lo mismo que cuando era volumen variable. Acuérdate, volumen constante, perdón. Cuando era volumen constante, la concentración inicial de A era igual a CA0 por 1 menos XA. Lo único nuevo es que se le agregó a esto de aquí. Si yo tuviera aquí la concentración de B, pues sería la concentración de B es igual a CA0 por, o más bien menos, B entre A por CA0 por XA. Todo eso dividido entre 1 más epsilon A por XA. Entonces no te espantes, es lo mismo, solamente se le está agregando esto a la parte de abajo. Y la puse de esta manera, pero también podía haber puesto CA0 por 1 menos XA dividido entre esto de acá, es lo mismo. Entonces es la misma ecuación de hace un momento, simplemente que para volumen variable hay que dividir todas ellas, que ya las tengo, entre 1 más epsilon A por XA. Entonces exactamente lo mismo, no pasa nada. Lo que hacemos ahora es sustituir este valor aquí. Vamos a sustituir este valor ahora en esta parte de aquí. Ahí está. Ya que lo que tengamos, esta va a pasar para acá multiplicando y esta va a pasar para acá dividiendo de la siguiente forma. ¿Sale? Bueno, aquí lo tenemos así. Esto así quedaría para el primer orden. Nunca te olvides que hay que separar variables. Esta de aquí pasa para acá, multiplicando, y esto de aquí pasa para acá dividiendo. Entonces sabemos que este sea 0 con este sea 0, pues se cancelan para simplificar la ecuación. Y me va a quedar solamente 1 entre epsilon a, la integral de todo esto desde 0 hasta xa. Y entonces aquí hay que ver cómo simplificarlo. Lo vamos a ver en clase, no te espantes. Esto queda para las reacciones de primer orden, esa expresión. Ahí está. Para reacciones de segundo orden, pues simplemente tenemos que ver lo mismo. Ya sabemos que en este caso tenemos dos A productos, también puede ser A más B. Todas estas son reacciones de segundo orden, ¿sale? Aquí si la tomamos como reacción elemental, este viene siendo el orden de la reacción, y por lo cual esto sería de orden 2. En este caso tenemos A y B. Como A y B, los dos están a la 1, acuérdate, el orden global es alfa más beta. Entonces alfa más beta me va a dar 2 y esto es una reacción de orden 2. Y sabemos que en este punto, para reacciones de orden 2, la concentración inicial de A tiene que ser igual a la concentración inicial de B o el reactivo correspondiente. Entonces, la velocidad de reacción de A está determinada por lo siguiente. Esta parte de aquí, y como sabemos que es de orden 2, simplemente ahora esta de aquí va a cambiar al cuadrado. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar ahí? Lo mismo que te dije a volumen constante. Si esta que teníamos aquí de orden 1, esta de aquí estaba a la 1, entonces si esta está a la 2, esta está al cuadrado y esta está al cuadrado. ¿Cuál lo vimos en las clases anteriores? Pues no cambia nada.
Simplemente estamos dividiendo entre 1 más epsilon a en xa. Esta expresión sigue siendo igual y esta es la misma. Solamente lo único que estoy metiendo acá es que estoy dividiendo entre esta expresión esta parte de aquí. Y bueno, tenemos el método de velocidades iniciales. Entonces ya es otro método. Dice, el método diferencial de análisis de datos para determinación de órdenes de reacción y velocidades de reacción específicas es uno de los más fáciles de usar, ya que solo requiere un solo experimento. ¿Sale? Sin embargo, otros efectos como la presencia de una reacción significativa en la dirección inversa pueden hacerlo ineficaz. ¿Sale? En tales casos, se puede recurrir al método de velocidades iniciales para determinar el orden de reacción y las constantes de velocidad específica, los métodos que hemos estado utilizando desde el principio del curso. Bien, pues este procedimiento se efectúa con una serie de experimentos a diferentes concentraciones iniciales de A, por ejemplo, y se determina la velocidad de reacción, sale para cada experimento, la velocidad de reacción inicial. Entonces, también es posible obtener la velocidad inicial al diferenciar los datos y extrapolarlos hasta un tiempo cero. Este ya es un método analítico, ¿sale? Bueno, tenemos un ejemplo. Dice, método de velocidades iniciales en cinética de disolución sólido-líquido, en estos casos. Los vamos a ver aquí. Dice, la disolución de dolomita, carbonato de calcio y magnesio en ácido clorhídrico es una reacción de especial importancia en la estimulación ácida de depósitos dolomíticos de petróleo. Ustedes químicos sabrán más que yo de esta parte. Entonces, la reacción de la disolución es lo siguiente, ¿no? Tenemos esta expresión, esta de aquí, esta reacción, me va a generar esto que está aquí. Ya sabes, es más fácil verlo como A más B me da productos, o A más B es igual a C más D más C más F más G, como ustedes quieran, o A más B, productos. Así de simple, ya con eso me quité el problema. Lo importante siempre es ver aquí que la ecuación primeramente esté balanceada, ¿sí? Pues checamos que todo esté en orden, si está balanceada, al parecer sí está balanceada, no hay ningún problema, y yo tengo A más B productos, así de simple, ¿vale? Bien. Entonces tenemos esta expresión. Si contamos con los siguientes datos, esto que está aquí, concentración inicial en mol sobre centímetro cúbico, no importa, aquí acuérdate que es los moles o lo que es másico entre volumen para tener la concentración, ¿sale? Y la velocidad va a estar en mol centímetro cuadrado por segundo, ¿sí? Por 10 a la 7, todas las expresiones que están acá. Entonces me da todos estos datos que están acá para la reacción A más B productos. Así vela para que no se te complique. A más B productos, ya está y me dan esta tablita como me la han estado dando todo lo largo del curso. Aquí lo importante es de qué orden será la reacción. Como tenemos mol centímetro cuadrado por segundo, entonces tenemos que ver nuestras notas, y eso es importante, por eso te digo, viendo los datos de la velocidad, viendo los datos de K, yo puedo determinar de qué orden es la reacción. Ya te lo he mencionado antes, te sugiero volver a ver tus notas para que tú vayas haciendo tus apuntes. Entonces, de entrada, aquí lo puedo ver, si estos están centímetros cuadrados, más bien centímetros cúbicos, yo aquí me he de haber equivocado, no pueden ser centímetros cuadrados. Aquí son centímetros cúbicos. Queda mol sobre litro por tiempo. Entonces, ¿qué unidades tienen mol, litro por tiempo? Me imagino orden 2, tal vez. Pues habría que ver. Aquí ustedes nada más corrijan esta parte de aquí. Esto de aquí va a ser centímetros cúbicos. Acuérdense que tiene que ver unidad de volumen acá. Y tenemos estos datos. Ahora tengo que calcular lo que se me solicita. Dice, al realizar una linealización por mínimos cuadrados de estos datos, obtenemos el orden de la reacción, donde X son las concentraciones, ok, y Y son las velocidades iniciales, ok. Aquí tenemos velocidades iniciales, aquí tenemos las concentraciones. Cuando se refiere a X, se refiere al eje X, y cuando se refiere a Y, se refiere al eje Y. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Algo tan simple como graficar esta contra esta. Ya no tuve que meterme a separar variables, ya no me tuve que meter a hacer todos los datos que hice en las clases anteriores. Simplemente conociendo la concentración y la velocidad, yo puedo graficar, que era lo que me decían los primeros datos que vimos en esta presentación, que me decía logaritmo natural de tal, logaritmo natural de todos esos logaritmos. Simplemente puedo tomar mi base de datos, que ya tengo aquí, y graficar. Grafico concentración inicial contra velocidad inicial o contra la velocidad que vamos calculando, y vamos a tener una gráfica de dispersión, ¿sí? A esta gráfica de dispersión le tienes que hacer tú un ajuste lineal, ¿sí? Ahí está ese ajuste lineal. Y decirle, le damos un clic derecho a la línea y le decimos que nos muestre la ecuación en el gráfico. Y nos pone la ecuación, me dice y es igual a 0.38x por 0.54. Y entonces con esto yo tengo el orden de la reacción. ¿Cómo lo sé? Mira,
La pendiente de la ecuación de la línea recta obtenida es el orden de la reacción. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Y es igual a M por X más B. Ah, ok. Esto me lo enseñaron en el álgebra. Ok. Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es 0,38. ¿Cuál es el orden de la reacción? Ah, el orden de la reacción es 0,38. ¿Esto está correcto? Sí, porque es menor que cero. Acuérdate que para el orden de la reacción, como mínimo, tiene que ir de cero a menor que uno. Entonces, esto sí es posible y con estos datos yo obtengo el orden de la reacción. Ah, yo había dicho que a lo mejor viendo ahí nada más era de orden 2, pero no es cierto. Resulta que esto es de orden 0,3. Ah, ok. Si lo resolviéramos analíticamente, o sea, con los procedimientos que hemos estado haciendo, vamos a llegar al mismo orden de la reacción, pero a lo mejor tengamos que hacer como 400,000 propuestas para atinar donde todas las Ks valgan lo mismo, ¿sí? Entonces aquí la pendiente, esta es el orden de la reacción. Y si no me equivoco, esta de aquí debe ser la constante de velocidad, ¿sale? Ahí está. Entonces, ¿cómo haríamos esto nosotros ahora? Supongamos que yo tengo Excel y puedo graficar esto a todas márgaras ahí en mi casa, ¿no? Entonces aquí digo, bueno, grafico esto de acá, con el Excel, hago mi gráfico por dispersión, pues ya chingue, le doy clic derecho ahí a la línea, le pido la ecuación y la pendiente es el orden de la reacción. Ok, listo, muy bien, ya está. Pero ¿qué pasa si estamos allá en la universidad en un examen presencial? Se supone que ustedes ya tomaron cursos de álgebra, de cálculo, ecuaciones diferenciales, física, etc. Y dentro de tus cursos te debieron haber enseñado a hacer regresiones lineales matemáticamente hablando. Entonces, ¿cómo hago la regresión lineal? Ah, bueno, pues te la pongo aquí. Muchos no te la ponen en el curso, pero yo te la pongo aquí para que no nada más te vayas a que lo hagas con la computadora. Hay situaciones en las que no tenemos la computadora. Entonces, ¿cómo calculamos estos mismos datos que ustedes están viendo acá, que me los dio el Excel? Pues, ¿cómo lo podemos calcular? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo analítico de la pendiente sin el Excel? Bueno, tenemos la siguiente ecuación. La pendiente va a ser igual a M, y M es el número de datos que yo estoy trabajando por la sumatoria de XY por YY, menos la sumatoria de XY por la sumatoria de YY, dividido entre M por la sumatoria de XY al cuadrado menos la sumatoria de XY al cuadrado. Ah, ok. Con esto ya puedo calcular la pendiente. Ah, ok. M es el número de datos de análisis, ¿sale? Y entonces la pendiente va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pendiente dice que es M el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco datos. Ok, cinco datos son los que tengo y por eso es que puse este 5 que está aquí. Y luego me dice la sumatoria de X por Y. Entonces lo que tú vas a hacer aquí en tu hoja, vas a poner esta tablita y aquí vas a poner X por Y. Entonces vas a decir este por este y das un valor. Luego este por este y das otro valor. Este por este otro valor. Y así para cada uno de ellos vas a ir dando el resultado de esa multiplicación acá. Los sumas todos y el valor que te dé lo vas a colocar exactamente aquí, en esta parte de aquí. Listo. Luego lo que haces, sumatoria de todos los valores de X y entonces regresas a tu tablita y lo que vas a hacer es sumar todos estos valores y lo que te dé la suma de estos valores lo vas a poner tú aquí, en esta parte de aquí. Ahí está, es la sumatoria de X y. Después te vas a ir a todos los valores de Y, los vas a sumar y los vas a colocar aquí. ¿Cuáles serían los valores de Y? Los valores de Y serían todos estos aquí, los sumas y los pones en el siguiente paréntesis, que es el que está aquí. Luego otra vez, M, ¿cuánto vale? Es el número de datos, son 5. Y luego tenemos que tener la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, para este punto, este que está aquí, lo que haces es lo siguiente. Sacas el cuadrado de cada uno de los puntos, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y ya que los tengas, los sumas todos, la suma de cada uno de estos al cuadrado, lo sumas y lo colocas ahora en esta parte que está aquí. Y luego, este que está aquí ya está más fácil, es este mismo valor elevado al cuadrado, ¿sale? La sumatoria de, perdón, es la sumatoria de x, x y es este que está aquí. Entonces, este que está aquí lo elevas al cuadrado y ese valor es el que vas a poner aquí. Es la sumatoria de xy al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de xy? Justo esta que está aquí. Entonces, esta es la sumatoria de xy al cuadrado. Ahí está. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Lo hacemos en una hoja de cálculo para que quede más claro. Ustedes díganme.
Así está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces ya vieron cómo calcularon cada uno de ellos. Lo demás es simplemente multiplicar y restar. Multiplicamos acá, da esto de aquí, multiplicamos acá, me da esto de aquí. Aquí hacemos la multiplicación, me queda esto de acá, este queda igual. Hacemos las restas en la parte de arriba y en la parte de abajo y tenemos que nos da la pendiente de 0,38. ¿Cuánto nos daba el gráfico? El gráfico nos daba 0,3835 y como vemos, nos da el mismo resultado. ¿Sale? Aquí lo redondeamos 0,3835 y listo. Ya está. Así es como tengo la pendiente. Entonces, el orden de la reacción es de 0,3834. En caso de que estuviéramos en el salón de clases y lo quisieras tú resolver con esos datos, claro que se puede y todo se puede. Entonces, simplemente hay diferentes métodos de resolver los datos cinéticos y este es uno. ¿Sale? Ahí está, el orden de la reacción es 0,3835, redondeando esta última parte. Bien, ¿se ve acá? Entonces, tenemos otro método más, que es el método de reactivo en exceso. Por lo general no hondo mucho yo en estos temas, pero bueno, vamos a verlo. Dice método de reactivo en exceso. También es posible utilizar el método de exceso para establecer la relación entre la velocidad y la concentración de otros reactivos. Es decir, la reacción irreversible A más B me da productos, como lo que vimos hace un rato. Te dijo, nada más velo así. A más B productos y quítate del problema, cuya ley de velocidad es la siguiente, esta que está aquí, ya sabes que esa es la misma siempre. Esto de aquí es a la alfa, es el orden de la reacción del primero y el orden de la reacción del que tenemos acá, para cada uno de ellos, ¿sí? Alfa y beta. El orden global, alfa más beta, ahí está. Alfa y beta son incógnitas, por lo que la velocidad de reacción es igual a K' por la concentración de A la alfa podría efectuarse primero con B en exceso. O sea, lo que vamos a hacer primero es suponer que este reactivo, el reactivo A, está en exceso, ¿sale? Para que la concentración en B prácticamente no cambie durante el curso de la reacción. Es simplemente es hacer suposiciones. Entonces, K' va a ser igual a la concentración en B a la beta, y esto va a ser igual a la concentración inicial a la beta. ¿Sale? Entonces, simplemente lo que hacemos es suponer qué pasa si yo excedo de la cantidad de la concentración en A. ¿Sale? Después dice, después de terminar alfa, la reacción se efectúa con A en exceso y en ese momento la ley de velocidad se aproxima con lo siguiente. Aquí tenemos, la velocidad va a ser igual a la Kb' de la concentración en B a la beta, ¿sale? Y entonces, una vez encontrado alfa y beta, se puede calcular K a partir de la medición de la velocidad de reacción, las concentraciones conocidas de A y de B. Se me hace muy complejo, se me hace más fácil ir calculando como lo hemos estado haciendo, porque aquí hay que hacer suposiciones, hay que calcular alfa, hay que calcular beta. Ya que tengas alfa y beta, tienes el orden de la reacción, pero pues es mucha suposición, es mejor hacerlo como lo hemos hecho, ya establecida una hojita de cálculo, es bien fácil nada más proponer valores de n y hacer los cálculos correspondientes, pero aquí lo puedes hacer aquí. Lo que se hace es proponer que si excedo esto, esta queda en función de esta, estas más, estas menos, y bueno, depende de la situación, ¿vale? Bien, y entonces nos queda que la constante va a ser igual a toda esta expresión que ustedes están viendo. Entonces, ¿cómo vas a saber cuánto vale K? Esta es la fórmula general para el reactivo en exceso. Pues simplemente una vez que conoces alfa y beta, los colocas aquí y aquí también pones alfa y beta menos 1 por esto a la menos 1. Entonces ya es una ecuación general, pero te digo, es un método más complejo. A mí no me gusta tomarlo, es un camino más largo. Prefiero que entiendas, como te he estado mostrando, si es a volumen constante, es a volumen variable, es una reacción reversible, es una reacción en serie, es una reacción en paralelo. Me es más fácil que estar viendo todo esto. Sí se puede, y se puede hacer, y a algunos les gusta trabajar más con esto. A mí no tanto, porque es más complejo. Mejor aprende como te estoy diciendo y hazte la vida más fácil. Pero al final hay quien le gusta más esa parte.